Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi cocina, a Cocina con Franci. Hoy te traigo esta idea de aperitivo en forma de arbolitos de Navidad, con solo 2 ingredientes. Es facilísimo y te va a encantar, aparte de que vas a innovar en tu mesa navideña. Y no te despegues de la pantalla para que descubras un tip para tu air fryer que te desvelo en esta receta. Vamos con los ingredientes. Solo vas a necesitar prácticamente 2 ingredientes, que son láminas de hojaldre y jamón ahumado. Y para decorar puede ser tomates, queso, manzana. Luego te digo cómo. Antes de empezar con la preparación, pondremos en remojo nuestras brochetas, los palitos de madera, para que se hidraten. Para empezar con nuestras láminas de hojaldre, las mías por estar mucho tiempo en el congelador se me quemaron los bordes, entonces los corto y los desecho. Si de lo contrario tus láminas de hojaldre están en perfecto estado, pues te saltas este paso. Una vez tengamos bien bonita nuestra lámina de hojaldre, lo único que tenemos que hacer es ponerle nuestro jamón encima. Y luego cortaremos en tiritas esta lámina con jamón, como puedes ver en esta imagen. Cogemos una brocheta y vamos a ir haciendo como un gusanito en forma de arbolito, como en espiral. Entonces la primera tiene que ir más ancha que todas las demás. Y así vamos enrollando sucesivamente. Como te puedes dar cuenta, no hace falta que tengas una sola tira. Puedes ir empalmando tiritas, por si no consigues láminas extremadamente largas de hojaldre. Esta es una receta genial para hacer con niños si es que los tienes, para entretenerlos e involucrarlos en las recetas navideñas. Y así quedaría. Repetimos cuantas veces queramos, cuantos arbolitos queramos. Y aquí te lo muestro más de cerca. Intento siempre pinchar un poco el jamón para que no se me salga. Si acabas y aún te sobra algunas tiras, puedes seguir completando tu arbolito apretándolo un poco más. Vamos con el tip que te recomendé. Para cortar el papel encerado, solo tienes que recortar un cuadrado del tamaño de la base.
Luego lo doblas por la mitad y por la otra mitad, haciendo un cuadrado más pequeño. Cuando ya lo tengas, llevas una esquina a otra formando un triángulo. Y luego ese triángulo llevar una punta, una esquina a la mitad. Ahora sí calculas de la mitad hacia afuera y cortas. Te va a quedar justo de la medida de tu air fryer. Sirve también para moldes de pasteles, este truco. Yo al haber cortado muy justo el primer cuadrado me quedó como un poco con los bordes rectos, pero normalmente queda redondo. Ponemos nuestras brochetas con el hojaldre dentro del air fryer y hacemos una mezcla de una yema con agua, igual que hicimos con la receta anterior en mi canal, y los pintamos. Igual que hicimos con el pan de jamón venezolano. Si no has visto esta receta, te invito a ir a verla, te encantará. Y lo llevamos al air fryer a 200 grados durante unos 12 minutos, pero a los 10 minutos te aconsejo mirarlo para que no se te quemen, cada air fryer es diferente. Una vez lo tengamos así, podemos decorar con un tomate cherry arriba o puedes hacer estrellitas con un trozo de queso, con zanahoria, con una manzana roja. Hay muchas maneras de hacer esta decoración y te aseguro que te encantará. Así que espero que te haya gustado esta receta y te recuerdo que si te está gustando este video es bien importante que le des me gusta, que te suscribas a este canal y es la mejor manera que tienes para apoyar mi contenido. Nos vemos mañana con una nueva receta. ¡Adiós!